Acompañen la santa, bendita y poderosa palabra de Dios. Si usted pues tiene una Biblia ahí frente a la pantalla de su televisor o frente a su computadora o frente ahí a su teléfono celular, tablet, etcétera, iPad, donde quiera que nos esté sintonizando, si tiene una Biblia a la mano, pues acompáñenos ahí a buscar en Génesis capítulo 6, versículos 1 y 2. Génesis capítulo 6, versículos 1 y 2. Yo voy a leer lo que dice, ¿verdad?, este versículo, que podemos decir que ha venido a ser un misterio. Dice: y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, se tomaron mujeres escogiendo entre todas, o sea, inclusive hasta las casadas. En estas imágenes queremos mostrar, ¿verdad?, unas imágenes muy importantes de ciertos hallazgos que, pues, que se han venido, ¿verdad?, a dar a conocer sobre el caso de, inclusive, ¿verdad?, esqueletos de gigantes. Y es que lo que pasa es que la Biblia nos habla de eso. Nos queremos enfocar, ¿verdad?, obviamente en lo que la Biblia dice, pero también ponerlo en contraste con lo que nosotros pues vemos hoy en día para explicación para estos hallazgos científicos desde la perspectiva bíblica. Bueno, en este caso, ¿verdad?, estos hallazgos que se han logrado conseguir. Entonces, mire, lo que vemos aquí, bueno, mientras veamos esas imágenes, es bien importante explicar que pues en la India, China, Tibet, Suramérica y África, pues se han venido a encontrar esqueletos y huesos de gigantes, pero no solo huesos, sino que han sido inclusive hasta acompañados por hachas, espadas y picos, que para poder una persona utilizarlo, pues la persona tendría que ser por lo menos de la estatura mínima de Goliat, el personaje filisteo bíblico con el cual se enfrentó David. Entonces, en este caso, pues la estatura de Goliat, pues obviamente era de, como sabemos en la Biblia nos dice, era de 9 pies. En el caso, creo que pues pasando de pies a metros, creo que pues eran 6 metros para efecto de los hermanos que nos sintonizan en otros países. Entonces, pues lo que usted ve a continuación son ciertas imágenes que corresponden a estos hallazgos de gigantes. El asunto es que de hecho se han encontrado en Rusia gigantes que presentaban hasta 6 dedos en sus extremidades, descubiertos, o sea, en este caso, descubrimientos científicos aceptados hoy en la actualidad son el caso del gigante de Java, ¿verdad?, en el sur de China, y el gigante de China meridional. Lo que, pues en este caso, yo no estaría de acuerdo relacionado, ¿verdad?, a lo que dicen los científicos, es esta excesiva cantidad de años que le dan, ¿verdad?, a estos gigantes. Por lo menos ellos dicen que estos gigantes son alegadamente de 500.000 de años. Por lo menos el gigante aceptado científicamente como el gigante de Java en el sur de China y el gigante de China meridional, que ellos alegan que tiene 500.000 de años. Entonces, estos esqueletos que encuentran, también los encuentran con extremidades de 6 dedos. En el caso de Túnez, ¿verdad?, también encuentran tumbas de gigantes, un esqueleto de 18 metros de alto que fue desenterrado también en Filipinas en el año de 1956, y en el condado norteamericano de Bradford, en Pensilvania, también se hallaron en el año de 1880 en el túmulo sepulcral cráneos humanos que mostraban cuernos de 5 centímetros, inclusive pues situados encima de lo que le llaman los arcos ciliares. Bueno, como usted lo puede ver ahí. Entonces, la altura aproximada de estos seres para efecto en metros era de 13 metros y se estima que eran de unos 800 años. Por lo menos estos que encuentran, ¿verdad?, en el caso de Pensilvania, en Bradford. Entonces, estos huesos vienen a ser enviados al American Investigating Museum de Filadelfia, de donde pues parece que desaparecieron. O sea, los cuernos de estos esqueletos humanos encontrados, para traducirlo en pulgadas, bueno, eran de 1.97 pulgadas y con una altura de los esqueletos de aproximadamente 42.65 pies. Creo que ese pues era verdad en este caso pues la altura, o sea, eran unos gigantes. Entonces en Texas
en el lecho del río Paluxy se hizo un descubrimiento de pisadas gigantescas en donde también se descubren huellas de dinosaurios brontosaurios, y en el 1936 en África Central también se consiguen huesos pertenecientes a individuos enormes. Lassam Kohl, ¿verdad?, un antropólogo alemán, encontró en el año de 1936 a orillas del lago El Gassi huesos que pertenecían a especímenes de enorme tamaño. Entonces estamos mostrando, ¿verdad?, algunas de las imágenes de estos hallazgos científicos y de todas estas cosas. Y el caso, ¿verdad?, de una persona de nombre Michael Tellinger, él mostró lo que podía ser una de las mejores evidencias de las existencias de gigantes en la Tierra. En este caso, los geólogos se maravillan con una huella gigante de granito en bruto de 1.20 metros de largo y que se encuentra ubicado en el sur de África, ¿verdad?, cerca de la ciudad de Pasuli, cerca de la frontera con Suazilandia. Se estima, ¿verdad?, entre 200 millones, según pues dan ellos esos números exagerados. Por lo menos en mi caso muy personal y en mi caso particular no estoy de acuerdo, ¿verdad?, con este tiempo exagerado de años, porque bíblicamente, como nosotros entendemos, la Tierra pues obviamente es mucho más joven, pero ellos estiman entre 200 y 3.000 millones de años que le dan, ¿verdad?, a eso de ahí, a ese hallazgo. Por lo menos, si seguimos hablando, ¿verdad?, en el caso de Marruecos, hasta en una zona próxima llamada a las columnas de Hércules, en una antigua cueva de Nador, se hallan restos de 3 esqueletos de niños pertenecientes inclusive hasta a una raza desconocida de gigantes. Y en Siria, hace relativamente poco tiempo, se encuentra también una huella de tamaño gigante petrificada en el suelo. Entonces, en este caso, si nosotros seguimos hablando un poco con anterioridad, ¿verdad?, sobre todos estos hallazgos y todo eso, bueno, también podemos mencionar una exploración reciente en una región al norte de la India que descubre los restos de un esqueleto de dimensiones extraordinarias. Esta región del desierto se llama Empty Quarter, que entonces pues de esto el descubrimiento fue realizado hasta inclusive por los mismos miembros de la National Geographic División India, con el soporte del ejército, ya que las zonas adyacentes quedaron pues bajo jurisdicción militar. Entonces ellos, el caso de esto pues alcanzan tales dimensiones que inclusive pues hasta el National Geographic, esto alcanzó tantas dimensiones que hasta el National Geographic tuvo que desmentirlo, pero lejos de desaparecer, pues todo esto sigue extendiéndose, ¿verdad?, inclusive por toda la red. Algunas imágenes, ¿verdad?, que seguimos mostrando son de otros hallazgos y de otras cositas, ¿verdad?, que se han encontrado, que nosotros pues queremos seguir compartiendo, por lo menos en el caso, ¿verdad?, de la internet. Y en esta noticia, ¿verdad?, bien reciente, se ha inclusive hasta revelado de lo que está corriendo por las redes, y que inclusive, ¿verdad?, hasta gente, ¿verdad?, bien curiosa con este tema nos han hecho llegar, que pues supuestamente la Corte Suprema de Estados Unidos ha obligado al Instituto Smithsonian a liberar los documentos clasificados que datan de la década del año de 1900, que supuestamente muestran que la organización participó en un importante descubrimiento histórico, ¿verdad?, que evidencia, o sea, que mostraba restos de gigantes humanos en decenas de miles que habían sido descubiertos en todos Estados Unidos y recibieron la orden de ser destruidos por los administradores de alto nivel, supuestamente para proteger la cronología convencional de la evolución humana. Por lo menos pues eso era lo que ellos venían y decían en ese momento. Entonces las acusaciones se derivan de la Institución Americana de la Arqueología Alternativa, que el Instituto Smithsonian había destruido miles de restos de humanos gigantes durante los primeros años del 1900. Entonces pues según dice esta noticia, pues no fue tomada a la ligera por el Smithsonian, que respondieron demandando a la organización por difamación y tratando de dañar la reputación de la institución de 168 años de antigüedad. Entonces,
Durante el juicio, nuevos elementos se sacaron a la luz, mientras varios denunciantes del Smithsonian inclusive pues admitieron la existencia de documentos que supuestamente demostraban la destrucción de decenas de miles de esqueletos humanos que alcanzaban entre los 2 metros a 4 metros de altura. Una red arqueológica, inclusive del mainstream, no puede admitirlo por diferentes razones, según pues afirmaron algunos portavoces. Y el punto, mientras pues se da toda esta disputa, el punto de inflexión de la causa judicial fue cuando un fémur de un humano de 1.3 metros de largo se mostró como prueba en los tribunales, demostrando la existencia de tales huesos, ¿verdad?, de humanos gigantes. Entonces, ahí usted puede ver, ¿verdad?, frente a la pantalla de su televisor, ¿verdad?, en esa figura, lo que sería, ¿verdad?, según pues los hallazgos y todo, en comparativa, la altura de un ser humano de una estatura normal a la altura de todos estos gigantes. Pero si nosotros seguimos hablando, ¿verdad?, sobre esta disputa de lo que venimos hablando, bueno, la Corte Suprema de los Estados Unidos entonces obliga a la institución Smithsonian a publicar información clasificada sobre cualquier cosa relacionada con la destrucción de pruebas, ¿verdad?, de estos seres gigantes. Y la publicación de estos documentos, pues supuestamente se dice que ayudará a los arqueólogos e historiadores a reevaluar esas teorías actuales sobre la evolución humana y nos ayudarán a tener una mayor comprensión de la cultura, ¿verdad?, sobre, bueno, relacionado a esto y qué fue lo que ocurrió, de dónde salieron, etcétera. Entonces, los documentos inclusive se han programado, según se dice, para ser publicados este año 2015, y la operación será coordinada por una organización científica independiente para asegurar supuestamente, pues en este caso, una neutralidad política. El caso de que sean públicos, bueno, no va a ser público a la gente, sino público a esta gente que van a estar investigando sobre el asunto. Yo quiero que usted en nuestro programa hoy, ¿verdad?, me siga acompañando en la Biblia, porque queremos hacer una explicación también bíblica de esto, de lo que nos dice en la palabra del Señor, ¿verdad?, relacionado a estos gigantes y a estos hallazgos que se han encontrado, porque es que inclusive se han encontrado hasta esqueletos de gigantes con extremidades de 6 pies, con extremidades de 6 dedos, o sea, 6 dedos, extremidades de 6 dedos. Entonces, la Biblia misma nos habla sobre eso. Yo quiero que usted me acompañe a 2 de Samuel capítulo 21, versículo 20. 2 de Samuel capítulo 21, versículo 20. Mire lo que dice. Después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 por todo, y también era descendiente de los gigantes. Ese es en 2 de Samuel capítulo 21, versículo 20. Ahora, en Primera de Crónicas capítulo 20, versículo 6, mire lo que nos dice, y estamos citando ya la Biblia. Dice, y volvió a haber guerra en Gat, donde hubo un hombre de grande estatura, el cual tenía 6 dedos en pies y manos, 24 en total, y también era hijo de un gigante. Hasta la Biblia misma lo menciona. Yo lo que pasa es que hoy en nuestro programa queríamos ir, ¿verdad?, poco a poco de acuerdo a estos hallazgos científicos, y lo que hemos visto desde el comienzo son los gigantes que se han encontrado con estas extremidades que han tenido 6 dedos. Entonces, estas extremidades de 6 dedos, tanto en las manos como en los pies, bueno, lo normal es como nosotros que tenemos 5, ¿verdad? Pues estas extremidades que ellos tienen, inclusive hasta, se hacen estos hallazgos científicos, pero la realidad es que la Biblia pues ya nos hablaba sobre eso. Entonces, de esto podemos hablar, quizás pues que han sido civilizaciones que fueron destruidas, ¿verdad?, en comienzo de lo que podemos llamar la era adámica. Pero pues para entender mejor un poco, ¿verdad?, sobre el caso de las profecías bíblicas, es importante conocer, y como venimos hablando desde el comienzo de nuestro programa, que Génesis capítulo 6 narra la realidad sobre seres llamados también hijos de Dios, que vinieron con estas mujeres, hijas de los hombres,
procrearon, ¿verdad? Y así pues salieron pues unos gigantes. Yo quiero que usted me acompañe. Bueno, Génesis 6, vamos al capítulo 6, vamos a leer nuevamente el versículo 1 y 2 y luego vamos al versículo 4. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, se tomaron mujeres, escogiendo entre todas. Dice, versículo 4, capítulo 6, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. O sea, Génesis 6:4 dice que había gigantes. Y el asunto aquí es que en el hebreo identifica la palabra original, que es la palabra Nefilim, como gigante en aquellos días. Dice, y también después cuando los hijos de Dios se llegaron a las hijas de Adán y les engendraron, ¿verdad? Esos hijos, que viene de esta transcripción que sería más o menos poderoso del hebreo Giborín. Los Nefilim pues también aparecen. Lo importante de aquí es que cuando se hace un estudio abundante, bueno, los Nefilim aparecen también en la versión Septuaginta, en el griego también como gigante, y la Biblia de Jerusalén, que conserva la palabra Nefilim, así tal cual, pues lo que podemos ver es que, pues, en un resumen, la mayoría de las Biblias en inglés también conservan la palabra gigante. O sea, esos gigantes que resultaron de esta procreación entre lo que la Biblia llama o dice los hijos de Dios y las mujeres, que eran las hijas de los hombres, que eran hermosas, pues de esto pues inclusive hasta muchos hermanos de ahí como que saltan a la conclusión, bueno, pues de allí entonces quizás tiene que ser la descendencia del gigante Goliat, porque de dónde salieron entonces esta estatura tan gigantesca o exagerada. Bueno, entonces ahora viene esta pregunta, ¿pero no fueron 8 acaso los que sobrevivieron del diluvio? ¿Cómo entonces hubieron más gigantes después? ¿Y por qué razón la tierra prometida se llenó de gigantes? Ahí como que hay algo raro, y es que quizás el enemigo trató, ¿verdad?, de llenar con anticipación toda esa tierra prometida de gigantes para impedir que los judíos conquistaran la tierra que Dios les iba a dar, o sea, para tener una posición. Pero ¿cómo es posible que salieran gigantes si ya antes del diluvio los gigantes que existían, que comían carne humana, fueron destruidos? Bueno, síganos acompañando en nuestro programa y rápidamente vamos a ver aquí estas imágenes a continuación que les queremos seguir mostrando, ¿verdad? Para hacer una comparación a estos hallazgos encontrados. Bueno, la situación, y antes de explicar esa gráfica, pues es que existe un debate que nosotros pues queremos corregir en nuestro programa hoy, por lo menos acerca de los Nefilim, descritos en Génesis capítulo 6. O sea, algunas personas, bueno, vamos a hablar varias perspectivas teológicas. Algunas personas creen que los Nefilim son los hijos de las relaciones sexuales entre un grupo de ángeles que pecaron mucho después de la caída de Lucifer. O sea, un grupo de ángeles que pecaron, ¿verdad? Y tomaron mujeres escogiendo entre todas, o sea, aún hasta las casadas. No fue el mismo grupo de ángeles que cayó con Lucifer, sino mucho después en el tiempo en la historia humana. Entonces, ahora es donde viene esta parte en Judas capítulo 1, versículo 6, que es referido como apoyo adicional cuando se habla acerca del mundo espiritual, ¿verdad? Los cuales dice que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Entonces, yo lo que quiero es hacer referencia a la palabra del Señor, pues donde se nos habla esto. Vamos a esperar un poquito, ¿verdad?, por el director, ¿verdad?, para que nos muestre por acá, porque pues queremos interactuar con la gente y buscar rápidamente, ¿verdad?, el verso bíblico y que usted nos acompañe. En este caso, dice en la palabra del Señor, en Judas capítulo 1, versículos 6 y 7, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza,
fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Y mire, aquí habla bien claro y lo dice, ángeles que no guardaron su dignidad, inclusive hasta hace la comparación con Sodoma y Gomorra y menciona la palabra fornicación, que son relaciones sexuales antes del matrimonio o relaciones sexuales sin que haya matrimonio, que pues delante del Señor es un pecado. Entonces ahora lo curioso de esto es que en la misma Biblia, y estamos citando la Biblia, en 2 de Pedro 2:4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. O sea, ¿qué ángeles? Porque ¿cómo es posible que hayan ángeles encerrados que se rebelaron y el principal que causó una rebelión en el cielo, que era un querubín, un ángel de alto rango llamado Lucifer, cómo me puede explicar que está libre? ¿Qué fue lo que sucedió aquí? La realidad es que hay, hermano, escuche, en el campo espiritual hay, en esto del reino de las tinieblas o de los ángeles que se rebelaron y de esto de los demonios, hay potestades que están presas. Hay otras que están libres y de eso la misma Biblia lo menciona. Bueno, la Biblia dice que los demonios buscan los lugares secos. Inclusive usted ve el caso del endemoniado gadareno. Los demonios buscan un lugar donde estar. Pero en el campo espiritual hay potestades que están presas y algunas de ellas van a ser sueltas en los días de gran tribulación. Ahora, de acuerdo al diccionario Harper de la Biblia, según se dice, los Nefilim eran un pueblo de generación anterior al diluvio, los hijos de las hijas de los hombres y seres divinos, según dice el diccionario de la Biblia, o sea, en Harper. Entonces, según se dice, la generación de ellos y su conducta parece haber provocado en conjunto con otras cosas más, ¿verdad?, el diluvio como castigo. Entonces, en este caso, en Números 13:33, los espías describen a los habitantes de Hebrón como gigantes, o sea, Nefilim, en el caso de los judíos, ¿verdad?, cuando iban camino a la conquista. Entonces se dice, nosotros parecíamos como langosta, o sea, cuando el pueblo de Israel, ¿verdad?, está en ese trayecto por el desierto, está en camino a, pues, a lo que Dios tenía destinado para ellos. Dice, tan grandes y poderosos esos gigantes que encuentran que nosotros parecíamos como langosta. Entonces, el nombre significaría los caídos y alude a las historias relatadas en las culturas acerca de gigantes rebeldes derrotados por supuestos dioses en los tiempos antiguos. Entonces, claro está que uno de los problemas aquí es cómo lograron sobrevivir después del diluvio, porque el caso de mientras que Israel iba camino al desierto y camino a la conquista de la tierra prometida, ya hace tiempo que había sucedido, ¿verdad?, el caso, ¿verdad?, de un diluvio universal. Entonces, en este caso, vemos también, y yo quiero citarle en la palabra del Señor, vemos registro posterior al diluvio con relación a ellos en Números 13:13, que dice, también vimos gigantes allí, hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langosta, y así le parecíamos a ellos. Imagínese usted, qué terrible. Entonces, las opciones en este caso pues vienen a ser variadas. Podemos considerar lo siguiente. Bueno, muchos han sugerido que los hijos de Dios, en otra perspectiva teológica, era la línea piadosa de los descendientes de Set. Y que las hijas de los hombres, ¿verdad?, venían de esa línea descendiente de los hijos de Caín. Pero esto como que para muchos no hace justicia, por así decirlo, en esta terminología que se explica, ¿verdad?, aquí al contexto. Entonces viene ahora otra pregunta que a veces nosotros como creyentes nos hacemos, muchos pastores se las hacen, se hacen las iglesias. ¿Cómo se pobló la tierra si en la Biblia nos menciona que Adán y Eva tuvieron a Caín y luego a Abel y luego a Set? ¿Cómo yo puedo explicar entonces que hubo ahí la reproducción humana? Bueno, lo primero que podemos ver acá es que recordemos que aunque muchos, ¿verdad?, digan, esto es machismo, etcétera, en el tiempo de antes, cuando se redactó las Sagradas Escrituras, solo se mencionaban a los hijos que las parejas tenían, no se mencionaban a las hijas. Entonces, si yo me voy un poco más atrás en la creación,
el mandato de Dios era que el hombre gobernara sobre las bestias que Dios había creado, o sea, sobre los animales, y Dios le dio a Adán, a Eva, con el propósito de que se reprodujeran. O sea, por eso Dios creó un hombre y una mujer, para que en ese proceso natural se reprodujeran, gobernaran la tierra y lo hicieran sobre los animales, ¿verdad?, que Dios había creado. Entonces, si había obediencia, pues no había pecado. Y si había obediencia, tiene que haber entonces habido, antes de la caída, hijos que Adán y Eva tuvieron. Lo que pasa es que la Biblia no menciona sobre eso. Pero ¿qué pasa si viene el pecado y Adán y Eva pecan? Bueno, si pecan los líderes que comienzan a procrear la raza humana, lo que sucede entonces aquí es que Dios bota a Adán y a Eva, pero obviamente va a sacar también a todos aquellos que son sus descendientes para afuera del huerto del Edén. Entonces, después de la caída, tienen entonces a Caín. Terrible que fue injertar el pecado en el género humano, porque mire que la primera persona que nació en la tierra después de la caída fue un homicida y fue un asesino de su propio hermano, que fue el caso de Caín. Dicen muchos teólogos y muchos historiadores que Caín se casó con su hermana, pero eso no es pecado. Bueno, el asunto es que antes Dios permitió el matrimonio entre hermanos y familiares para que la humanidad se reprodujera, y había, ¿verdad?, en este caso algo diferente, pero ahora en este tiempo no es permitido, es pecado, se llama incesto. Y acuérdese lo que le hemos venido explicando en otros programas, el plan de Dios para la humanidad es a través de tratos diferentes, ¿verdad?, con estilos de vida diferentes o distintas, con el propósito, ¿verdad?, eterno para la creación. En este caso, pues ahí entonces se nos viene quizás y se nos responde algo de estas interrogantes que pues quizás nosotros, usted mismo se ha venido a hacer. Vamos a ver entonces rápidamente estas imágenes sobre esta comparativa, ¿verdad?, de la estatura de los gigantes. Y en esta imagen esto es bien importante. Antes que nada, pues de lo que venimos hablando, es bien importante decir, ¿verdad?, que otros puntos de vista consideran que los hijos de Dios son ángeles, los cuales cohabitaban con mujeres de la tierra. Entonces, Job 1:6 dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde viene? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y andar por ella. O sea que el término hijos de Dios en el libro de Job hace referencia a los ángeles. Sin embargo, para otros, que como hemos venido diciendo, tienen, ¿verdad?, como que conflicto, esto pues viene a ser un problema cuando se menciona Mateo 22:30, que Jesucristo dijo claro: porque en la resurrección ni se casarán, refiriéndose a los ángeles, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles del cielo. O sea que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. Pero ahora añado yo aquí, una cosa es casarse, porque el caso de Judas capítulo 1 no menciona el casamiento de los ángeles que son encerrados en prisiones de oscuridad, sino que menciona la fornicación. Una cosa es el matrimonio, otra cosa es la fornicación. Entonces yo tengo aquí que agrupar y ver que no se necesita, ¿verdad?, el matrimonio para la reproducción. El matrimonio Dios lo mandó a los seres humanos, fuera, ¿verdad?, para que cada cual tuviera su pareja, pero lo que según pues vienen a explicarse teológicamente es que estos ángeles que pecaron con las mujeres de los hombres y le engendraron estos gigantes, pues no tenían que casarse, sencillamente tener una idea de cómo hacer una manipulación genética y engendrarles hijos. No se necesitaba el matrimonio, porque inclusive entre mismos seres humanos la gente a veces ni se casa y tienen hijos, o vienen una persona embaraza a una muchacha, la deja con el hijo y bueno, ya ustedes saben la historia. Sin embargo, pues para este caso, lo que podemos hablar, pues, verdad, es que el término de filín en hebreo no implica tanto la idea de gran estatura como la de un carácter de ferocidad temeraria, audaz, o sea, quienes esparcieron devastación y matanza a todo lo ancho, o sea, que hacían esta gente. Para algunos el acoplamiento, para algunos, pues esto tenía que ver con el acoplamiento inapropiado de seres celestiales
que fueron seres celestiales que se rebelaron contra Dios en este aspecto mucho antes, o mucho después, ¿verdad? Mejor dicho, mucho después de la caída de Lucifer, y que en este caso, pues, tuvieron eso, ¿verdad?, con las mujeres terrenales, y de ahí salieron los gigantes. Entonces, para explicar esas imágenes comparativas, pues usted ve que debajo de cada imagen hay una letra. La letra A, pues, es lo que sería un hombre actual alto, o sea, de 6 pies de altura. Puede ponerlo entre 6'1", 5'11", 6, más o menos, pues, una persona alta. Bueno, ahí estaría yo más o menos entre eso. Bueno, mi estatura es de 6'1". Más o menos, pues, hacemos entonces las comparativas con todos estos esqueletos encontrados de gigantes que le hemos hablado. Bueno, la figura de al lado, la figura B, es un esqueleto humano de 15 pies que fue hallado en el suroeste de Turquía en el 1950 en el Valle del Éufrates durante la construcción de un camino, ¿verdad? Que se encuentran allí varias tumbas con gigantes que tenían, pues, con el fémur, ¿verdad?, de esa foto que corresponde a ese hallazgo. O sea, usted lo ve, ¿verdad?, que era bastante grande en comparativa a una persona que hoy en día se considera alta con su estatura, ¿verdad?, de 6 pies. O sea, que para traducción en metros sería 1,83 metros de altura. Ahí en la figura C, usted puede ver, ¿verdad?, un esqueleto de 8.6 pies, ¿verdad?, encontrado en el año 235-238 antes de Cristo. En la figura D, usted puede ver entonces ahora en comparación el tamaño de Goliat. Figura D, tamaño de Goliat, ¿verdad?, que nos habla en Primera de Samuel capítulo 17, versículo 4, ¿verdad?, con el cual se enfrentó David. En la figura E, usted puede ver la estatura del gigante que nos habla también en la palabra, que se llamaba el rey Og, en Deuteronomio 3:11, y que su cama era de 14 pies de largo por 6 de ancho, y su estatura era mínimo de 12 pies. Ahí en la figura E. En comparativa, miren la figura F, un esqueleto de 19.6 pies, hallado en el 1577 en el cantón de Lucerna, en Suiza. Ahora, en comparativa, en la figura G, mire cómo va creciendo la cosa. En la figura G, un esqueleto de 23 pies hallado en el año de 1456 junto al río Valence, en Francia. Figura H, seguimos ahí, mire, esqueleto de 25.6 pies hallado en el 1613 cerca del castillo de Chaumont, en Francia. Para traducirle, ¿verdad?, 25.6 pies, o sea, 7.80 metros para los hermanos que nos sintonizan en otros países. Ahora, la figura final, bueno, vamos a la figura H, mire, va creciendo. Esqueleto de, en este caso, ¿verdad?, perdóname, en la figura G, bueno, en la figura G, bajando a la figura G, bueno, ahí hablábamos, ¿verdad?, en Valencia, en Francia, Valence, France, un esqueleto de 23 pies hallado en el 1456. En la letra H, un esqueleto de 25.6 pies hallado en el 1613 cerca del castillo Chaumont, en Francia. Y en la letra final, la letra I, que usted ve en la gráfica frente a la pantalla de su televisor, pues ahí, casi más allá de toda comprensión, fueron hallados 2 restos humanos de 36 pies, o sea, 11 metros, descubiertos por cartagenianos alrededor de los años 200 a 600 antes de Cristo. Y, ¿verdad?, un investigador de nombre Klaus Dona halla en el Ecuador unos restos humanos que corresponderían a un gigante de 7.60 metros, y en la ilustración, ahí que usted puede ver, sería un poco menor, en la ilustración que vimos, un poco menor a la ilustración H, o sea, yéndose un poco más a la ilustración G, y esta es la altura cuando ese gigante se reconstruye. Entonces, en esta imagen, usted puede ver esa reconstrucción de ese gigante hallado por el investigador Klaus Dona en el Ecuador. Entonces, lo que podemos hablar aquí en nuestro programa es que este concepto de dioses, semidioses, seres divinos que procrearon supuestamente hijos híbridos con mujeres humanas,
La cuestión es que hasta se encuentra en la mitología, ¿verdad?, de varias culturas. La mitología griega, ¿verdad?, por el caso de poner un ejemplo, menciona de los dioses o seres celestiales que procrean con mujeres humanas a los semidioses. Y también menciona la existencia, ¿verdad?, de seres humanos que son parte humana y parte animal, como el minotauro, el centauro, etcétera, y monstruos como los cíclopes, etcétera. Lo curioso es que, así como el libro de Enoc y otro libro, ¿verdad?, del libro de Jacer, que son libros que no están en la Biblia, o sea, que son extrabíblicos, pues estos libros mencionan que los ángeles caídos compartieron conocimiento a los humanos en los antiguos, o sea, compartieron hasta conocimientos a los humanos, y en los antiguos textos hindú se menciona también la transferencia de tecnología. Lo que vemos aquí es la concordancia. Entonces, donde nos vamos a la mayor credibilidad, cuando nos vamos a la mayor credibilidad, que es la Biblia, indica también en el capítulo 6 que incluso después del diluvio, que incluso pues en el caso del diluvio sucede toda esta mezcla, y a los que muchos han llegado a la conclusión de por qué, si Dios destruyó estos gigantes, entonces seguían existiendo gigantes después y tuvieron, ¿verdad?, que el pueblo de Israel enfrentarse a gigantes como una gran oposición. Pues lo que se ha llegado a la conclusión es que inclusive hasta después del diluvio, pues los ángeles caídos, algunos ángeles caídos, nuevamente trataron quizás de practicar esta procreación con mujeres humanas, y por eso es que nuevamente había gigantes en la tierra que enfrenta el pueblo judío. Por lo menos en segunda de Samuel, versículos 21-15, segunda de Samuel, capítulo 21, versículo 15, segunda de Samuel, capítulo 21, versículo 15, se narra sobre descendientes de gigantes que fueron enfrentados por David y sus hombres, o sea, David y sus valientes. O sea que hasta el mismo pueblo escogido se enfrentó con ellos. Mire, volvieron los filisteos de hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. O sea, seguían esos enfrentamientos. Dice, hubo otra guerra entre Gob con los filisteos, en la cual Anán, hijo de Jare Oreguín de Belén, mató a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como un rodillo de telar. Entonces dice, después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y mató a Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos cuatro eran descendientes de los gigantes en Gat, los cuales cayeron por mano de David y por mano de su siervo. Léalo en segunda de Samuel, capítulo 21, versículos 15 al 22. Segunda de Samuel, capítulo 21, versículos 15 al 22. Entonces, estos hechos anteriores también se encuentran en Primera de Crónicas, capítulo 20, versículos 4 al 8. La cuestión es que algunos de estos gigantes habitaban después del diluvio en lo que era la tierra prometida para el pueblo de Israel. Usted nunca se preguntó, pero la Biblia hablaba de los gigantes antes del diluvio. Estos gigantes fueron destruidos. Pues entonces, ¿cómo era que después habían gigantes en la tierra prometida? Entonces, pues, en este caso, pues, es lo que podemos ver en la Biblia. Reportaron también que en el monte, el caso, ¿verdad?, de los, cuando el pueblo de Israel iba camino a la tierra prometida, reportaron que en el monte habían los amorreos, o sea, estaban los amorreos. Dios posteriormente describe a los amorreos en Amós 2:9 diciendo, mire esto, Amós capítulo 2 versículo 9, yo destruí delante de ellos al amorreo cuya altura era como la altura de los cedros y fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. O sea que esta descripción de los amorreos indican que eran altos como cedro. Entonces quiere decir que eran gigantes.
Claro que es posible que algunos amorreos fueran más altos que otros. Bueno, por lo menos vemos en Josué 2:10 otra mención sobre los amorreos y sus reyes, que fueron Sehón y Og, el rey gigante mencionado anteriormente. O sea, además de los gigantes, se pueden ver hallazgos extraños de seres extraños que parecían también o parecieran como que ser parte humano y parte animal. Yo quiero que usted me acompañe a ver entonces esta imagen y estamos pues poniéndolo en base a hallazgos. Vamos a ver estas imágenes ahí frente a la pantalla de su televisor de estos cráneos. Mire esto, en este caso usted ve fotos de los cráneos gigantes extraños hallados en, creo que se llama Paracas, en Perú, y que se encuentran en el Museo Histórico de allá, Paracas, o Paracas, como pues, se pronuncia. Entonces, Brian Foster, Foster ha encontrado, ¿verdad? Esta persona fue la que ha investigado, está investigando estos cráneos gigantes de Perú, que él publica pues a principios de febrero en el 2014, precisamente en su página de Facebook, algo referente al análisis de ADN realizado algunos de estos cráneos, ¿verdad? Los cuales él está investigando. Él dice, tenía ADN mitocondrial con mutaciones desconocidas en cualquier humano, primate o animal conocido hasta el momento. Pero unos fragmentos, según dice él, que pude secuenciar de esta muestra, indican que si estas mutaciones se mantienen, estamos tratando con una nueva criatura tipo humana, muy distante del Homo sapiens, y él explica, ¿verdad?, Neandertal y de Denisovan. Entonces, él parece hablar o decir que esto que él investiga son como unos híbridos, ¿verdad?, en esto. Según lo que algunos dicen, esta contaminación con híbridos gigantes parece que llega a ser entonces un arma de Satanás para poblar la tierra prometida de Israel y tratar de impedir que los judíos se apropien de ella, como el caso, ¿verdad?, de la tierra de Canaán. Eso es verdad, hablando exclusivamente de los gigantes y fuera de la información que estamos dando sobre estos seres que ya se mencionan y se encuentran, de estos esqueletos que son como que fueran seres híbridos. Y el asunto es que pues aquí lo que cabe recordar para que usted pues sepa un poco, ¿verdad?, ilustrarle un poco, o sea, algunas de las civilizaciones más antiguas de las que se tiene conocimiento y registro histórico son civilizaciones postdiluvianas, o sea, posteriores, después del diluvio de Noé, descrito en Génesis 6, y se trata, ¿verdad?, de las civilizaciones de Sumeria, Egipto y la civilización del Valle Indo, o sea, actual Pakistán y norte de India. Entonces, el territorio de Sumeria y Egipto fue poblado por Cus y por Minraín, respectivamente, o sea, hijos de Cam, que era hijo de Noé. Entonces, Noé puso una maldición sobre la descendencia de Cam por haber visto su desnudez. Y estas civilizaciones, como lo han comprobado los historiadores, parecen haber surgido repentinamente y ya con conocimientos avanzados en muchas disciplinas, ¿verdad? En este caso, incluyendo, bueno, lo que sabemos que eran unas también civilizaciones bien avanzadas, ¿verdad? En este caso, y como lo han comprobado, parecen haber surgido, los historiadores, bueno, parecen haber surgido repentinamente y ya con conocimientos avanzados en muchas disciplinas que incluían las leyes, ética, urbanidad, astronomía, que se asombraron, o sea, están asombrados, o sea, ha traído asombro de que todas estas civilizaciones, ¿verdad?, han contado con este avance tecnológico. Entonces, la Biblia también menciona la existencia de gigantes en la región geográfica que ocupó otros descendientes de Can, ¿verdad?, con su hijo Canaán en la tierra de Sidón, y que llegaron a habitar los amorreos, cananeos, jebuseos y demás descendientes de Canaán. Usted lo puede buscar en el capítulo 10 en Génesis, creo que del versículo 15 al 18 ahí. Entonces, más o menos, ¿verdad? Esta es la imagen de la reconstrucción de los seres gigantes, de estos seres que han encontrado, ¿verdad?, que son ahí en el caso de Sudamérica, por lo menos para tratar de describir lo que fueron. Entonces, lo que sabemos es que sin duda alguna existieron civilizaciones prediluvianas muy avanzadas
y algunos llegan a las conjeturas que fueron ayudadas en su desarrollo por algún tipo de ser celestial y que pues pusieron sus hijos híbridos gigantes allí a gobernar, y tales civilizaciones tenían un alto nivel tecnológico que florecieron a lo largo de los tiempos aquí, mucho tiempo, ¿verdad?, antes del diluvio. Y ahí podemos ver más o menos en el mapa del tiempo antiguo todo lo que fue, ¿verdad?, esta población o la distribución del caso, ¿verdad?, de los descendientes de Cam. Lo que llama la atención aquí hablar, ¿verdad?, en el caso de todo esto, es lo del desaparecido continente de la Atlántida, ya en esto de leyendas, etcétera. Por ejemplo, con el caso de esta mitología que habla de Poseidón. Del desaparecido continente de la Atlántica es interesante notar unas cosas. O sea, la Atlántida, ¿verdad?, se dice que fue fundada por un dios falso que fue Poseidón. Lo más interesante que vemos y que usted puede ver también en estas imágenes son figuras de los egipcios donde parecen estar algunos de ellos junto a lo que parecen ser gigantes. Miren la figura, que son pues personas que en estas figuras están junto a gigantes. Mire ese que aguanta esos que son más bajitos y pues por su fuerza de gigante. Entonces, de lo que vemos pues, hablando en comparación sobre la Atlántida, se dice que fue fundada pues por el falso dios Poseidón, que muchas personas comparan con un ángel caído, a lo que se debe en sí la leyenda, quien tomó una mujer humana, dice la leyenda, y tuvo hijos híbridos con ella, llamados titanes o semidioses de las leyendas, ¿verdad? Como el caso, ¿verdad?, de Atlas, su primer hijo, a quien puso como rey. Inclusive, mire hasta que en esta leyenda está como de costumbre que estos seres espirituales tienen hijos híbridos y los ponen como reyes. Entonces las leyendas indican que los pobladores de la Atlántida realizaban prácticas ocultistas y que poseían alta tecnología. Brevemente, las leyendas de la Atlántida, ¿verdad?, hablan luego de que un dios más alto ejecuta un juicio y por eso desaparecen hundidas en el mar. Pero entonces, de acuerdo a las leyendas, ¿quién fue ese dios más alto? Bueno, sabemos que de los textos bíblicos donde Dios, ante la abundancia del pecado en una ciudad o región, incluso en el mundo, ejerce un juicio para destrucción, como pues en el caso de los mundos, en el mundo como fue en el tiempo de Noé, como fue, ¿verdad?, en las ciudades de Sodoma y Gomorra, con el caso de Nínive, que fue perdonada porque se arrepintieron, pero mucho tiempo después, cuando vuelven a la maldad, son destruidos.